Hay especialistas que señalan que es necesario poder cambiar este perfil del egresado. ¿Cómo? ¿Cómo poder cambiar este perfil? Con posibles cambios en la currícula escolar. Para ello vamos a conversar con Giovanni Arias Mori. Él es docente especializado en calidad educativa. Él pertenece al sistema de gestión de la calidad educativa. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, estamos hablando del perfil de egreso. Me parece que muchos padres de familia desconocen que las escuelas tienen que responder este perfil de egreso en base a la propuesta de su currículo, ¿no? El currículo de cada escuela, ¿no? Efectivamente, y hay cifras que las dio a conocer el INEI en determinado momento que señalan que el perfil educativo del egresado, de cierta manera, no ha favorecido en encontrar oportunidades en el mercado laboral. Aquellos que terminan la secundaria con 17 años, a los 18 años ya están buscando trabajo, ha disminuido casi en un 5%. Así es, Alex. Efectivamente, mira, el currículo de cada escuela responde a un currículo nacional. El Ministerio de Educación propone un currículo nacional con ciertas competencias, en este caso 31 competencias, que obviamente se focalizan en 11 aprendizajes que están determinados en el perfil de egreso. Pero ahí tenemos un dato curioso porque algunos expertos señalan que hoy, como cambia tan rápido la sociedad, estiman que estos currículos deben ser, digamos, actualizados cada cierto tiempo. Algunos tienden a decir que inclusive cada 3 años, ¿no? E inclusive la ley universitaria contempla que las carreras universitarias sean revisadas en su currículum cada 3 años. Y si nos ponemos a ver y a revisar la fecha de actualización del currículum nacional, data del año 2016. O sea, la última revisión y actualización que el Ministerio de Educación hizo sobre el currículum nacional ya va casi bordeando los 9 años. Vale decir que deberíamos haber hecho por lo menos unas 3 revisiones de ese currículum. Y si a eso le agregamos que durante este periodo se nos vino la pandemia, vale Así decir es. que a raíz de la pandemia, obviamente la sociedad desarrolló otras competencias, ¿no? Entonces, ¿qué te está pidiendo el mundo laboral hoy en día? Si uno evalúa un poco lo que el Banco Mundial, la UNESCO han hecho investigaciones y te dicen, bueno, hay nuevas competencias, hay nuevos aprendizajes que la sociedad está exigiendo, ¿no? Vale decir entonces que las que tenemos en nuestro currículo nacional datan de hace casi más o menos 9 años atrás. Entonces se han quedado en el tiempo, ¿no? Por darte solo un par Y, de ejemplos, y, Alex. y estos cambios Sí. que son necesarios, quisiéramos saber nosotros si están orientados a una mejor preparación técnica, ¿no? Por ejemplo, aquellos adolescentes, jóvenes que terminan la secundaria y quizás no tienen los recursos para estudios superiores, para ingresar a hacer estudios en la universidad. Una mejor preparación, por ejemplo, en labores manuales, en desarrollo, para que puedan trabajar en empresas. Antes, por ejemplo, había algunos cursos donde en la secundaria se enseñaba electricidad, ¿no? Gasfitería. ¿A eso podría estar orientada esta nueva currícula acorde a la actualidad? Exactamente. Fíjate que hay que romper con algunos mitos, ¿no? El primero es que entendamos que la escuela no es un centro preuniversitario. Vale decir que no necesariamente todos los que acaban la secundaria tienen que terminar en una universidad. Si yo te dijera, Ale, ¿cuándo fue la última vez que tú utilizaste una ecuación cuadrática o cuándo la usé yo? Imagínate. Probablemente nunca, salvo en cuarto de secundaria, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices es correcto. Hay nuevas competencias que el mundo de hoy nos exige, pero sin ir muy lejos, por ejemplo, hoy en día hablamos del desarrollo del pensamiento creativo. La creatividad hoy en día es indispensable porque obviamente para poder resolver problemas tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, ser disruptivos inclusive en algún momento, ¿no? Cuando uno habla de creatividad no necesariamente se refiere al curso de educación por el arte donde voy a comenzar a hacer buenos dibujos o en la parte artística. Yo hablo de creatividad con respecto a la capacidad de optimizar procesos, ¿no? Recursos para poder resolver problemas del día a día. Pero mira, otra cosa importante que los alumnos deben desarrollar hoy en día es el tema de entender que el mundo ya no es un mundo lineal, sino es un entorno dinámico, cambiante, ¿no? Impredecible. Entonces, los estudiantes tienen que tener cierta capacidad para poder tener o desarrollar, por ejemplo, la resiliencia, capacidad de manejar habilidades blandas, ¿no?
Hoy en día, por ejemplo, desarrollar la capacidad de negociación, importantísimo, ¿no? De cómo sustentar, ¿no?, mi propuesta de valor, ya llámese desde un emprendimiento hasta un proyecto, ¿no? Tengo que sustentar y cómo puedo yo tener esta capacidad de negociación para convencer, ¿no?, a los interesados a que puedan comprar mi servicio, mi producto, etcétera, ¿no? Y obviamente otra capacidad importante es la capacidad comunicativa entre generaciones distintas, ¿no? Cómo un baby boomer se puede comunicar con un millennial, etcétera, ¿no? Estas capacidades no están explícitas en este perfil de egreso. Y a lo que tú decías, Alex, importantísimo, ya en otros países se ve, por ejemplo, a nivel universitario, hoy en día hay lo que se conoce como las certificaciones progresivas, ¿no? Aquí en el Perú todavía, por ejemplo, Alex, si tú y yo nos ponemos a estudiar arquitectura y nos retiramos en el cuarto ciclo, la verdad que no nos sirvió de mucho, porque como no hemos obtenido el título, no me sirve de mucho. Pero en otros países, por ejemplo, en el primer ciclo te enseñan dibujo técnico lineal, como parte de la carrera de arquitectura, pero te dan un certificado en dibujo técnico lineal. En el siguiente ciclo tú puedes llevar lectura de planos y tienes un certificado en lectura de planos, y así sucesivamente. Si yo me retiro en el tercer ciclo o cuarto ciclo, obviamente tengo ciertos certificados que me pueden ayudar para poder, obviamente, desenvolverme en la sociedad. Pero esto también se puede dar en la educación básica. Hoy en día yo puedo tener certificaciones progresivas desde la secundaria de tal manera que cuando yo termine la escuela pueda insertarme en la población económicamente activa, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchos jóvenes están trabajando con las redes sociales. Sería interesante desarrollar estas capacidades para poder comunicar utilizando medios tecnológicos y tener un certificado como community manager o algo relacionado al tema de manejo de redes, ¿no? Efectivamente, ahora incluso los jóvenes adolescentes desde su propio celular hacen diseños, ¿no? Ellos podrían quizás mejorar estas especialidades desde el colegio en manejo de software, de diseño y quizás realizar emprendimientos terminando la educación básica regular. Es correcto, Alex, es correcto. Entonces, aquí un llamado al Ministerio de Educación, en primer lugar, para hacer una actualización del currículo. Ahora, un dato importante, Alex. Hay que tener en cuenta que en el país, así como hay médicos especialistas en diferentes áreas, hay un gastroenterólogo, hay un neurocirujano, en el mundo de la educación, los expertos en educación, los profesionales de la educación, son expertos en diferentes temas. Uno de ellos es el currículo. O sea, para poder actualizar el currículo necesitamos de expertos en currículo, que hay muy pocos. Reconocidos a nivel nacional e internacional, me atrevería a decir que no hay más de 20 expertos en currículo a nivel nacional. Entonces hay que convocarlos a ellos y hacer un trabajo interdisciplinario con las diferentes carteras. ¿Por qué? Para hacer un currículo nacional hay que coordinar con el Ministerio de Salud. Uno diría, ¿y qué tiene que ver el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación? Mucho. ¿Por qué? Porque tiene data valiosa. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene claro el nivel de, por ejemplo, de desnutrición que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños. Eso es importante para saber qué tipo de estrategia voy a utilizar con niños que tienen problemas de desnutrición. O sea, no es lo mismo dar clase a unos niños que están con buena nutrición que niños que tienen carencia, ¿no?, de nutrientes que obviamente les distrae, tienen pocos niveles de atención, etcétera, ¿no? Ahora, Entonces es importante hacer una actualización del currículum, ¿no? Ahora, ¿y cómo funciona esto precisamente para actualizar la currícula escolar? ¿Dependemos netamente del Ministerio de Educación o puede darse a través de una iniciativa legislativa desde el Congreso de la República, por ejemplo? Sí, claro. Ahora, hay un detalle, prácticamente eso compete al Ministerio de Educación, pero eso no significa que las escuelas por iniciativa propia puedan dar más de lo que el currículo te pide. Para que entiendan los televidentes, es que el currículo nacional te da una serie de competencias, 31 en este caso, ¿no?, con 11 aprendizajes, lo cual no significa que la escuela pública o privada pueda aumentar ese número de aprendizajes, ¿no?, actualizarlo. Lo que no pueden hacer es dar menos de lo que te pide el Ministerio de Educación. Es decir, menos de lo que te pide el Minedu, no. Pero puedo dar más, por supuesto que se puede dar más. El Minedu nunca te va a decir, oye, ¿sabes qué? Estás trabajando más de lo que yo exijo y eso te puede sancionar. No, al contrario. Creo que hay una apertura del ministerio para que cada escuela pueda también hacer sus aportes. Sin embargo, la base es lo que te pide el Minedu, ¿no? Entonces, hay un llamado importante al ministro y a todo su equipo técnico para que puedan convocar a esta revisión y actualización del currículo nacional, ¿no?, que data desde el 2016, ¿no? Y muy importante lo que usted mencionó, ¿no? El tema de los valores, la ética,
la resiliencia, el trabajo en equipo, ¿no? La perseverancia, por ejemplo, porque en la juventud se ve muchos que empiezan algo, un trabajo, y no les gusta, renuncian inmediatamente, no hay continuidad, no hay un trabajo quizás más a largo plazo o a mediano plazo. Exacto, mira, algo que has dicho importante. Yo lo que te acabo de mencionar, y te lo resumo rápidamente: creatividad e innovación, capacidad para trabajar en entornos dinámicos, cambiantes, capacidad de negociación, capacidad comunicativa, capacidad para desarrollar relaciones interpersonales, capacidad para aprender a aprender, son habilidades blandas, en realidad, ¿no? Lamentablemente estamos viendo una generación de cristal, ¿no? Los que, digamos, de alguna manera estamos en el mundo empresarial también, vemos que cuando hay jóvenes menores de 25 años y tienen cierto nivel de estrés y no tienen la capacidad de poder trabajar bajo presión, terminan renunciando rápidamente. Entonces creemos que desde la escuela y con las familias, ojo, que la formación del estudiante no es solo responsabilidad de la escuela. Es importantísimo tener en cuenta que hoy hay que hacer sinergia entre las familias y las escuelas para formar de manera integral a los estudiantes, ¿no? Okay. Importante los valores. Sabemos que esta sociedad está carente de valores, pero los papás tienen que recordar que no es responsabilidad de la escuela formar en valores. Lo pueden reforzar, pero la responsabilidad de formar en valores parte de casa, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo conjunto entre padres de familia y escuela. Muy importante lo que usted ha señalado. ¿Y estos cambios pueden darse de un año a otro o es un trabajo que toma más tiempo? Sí, definitivamente es generacional y esto te va a tomar un espacio, un tiempo. Como te decía al principio de la entrevista, en algún momento se pensaban que eran 8 años, luego se bajó a 5 y hoy tenemos claro que cada 3 años la sociedad va cambiando, ¿no? Salen nuevas exigencias. Ahora, el maestro tiene que tener tranquilidad porque hoy siente que hay una amenaza, por ejemplo, con la aparición de la IA, de la inteligencia artificial. En su momento la radio fue una amenaza, pensaban que la radio iba a dejar de lado al maestro, luego fue la televisión, luego fue el Internet. Recordarán que hasta hace poco la Internet se pensaba que iba a desplazar al docente y hoy en día es la inteligencia artificial. En realidad, todas estas herramientas que están saliendo y que seguro saldrán, no van a servir sino para ser utilizadas por el maestro, ¿no? Como herramientas, como medio para lograr lo más importante, que es formar a las personas. Para formar una persona se necesita esta calidez humana, este acercamiento, este manejo de emociones de persona a persona, que eso nunca te lo va a dar, no la tecnología, sino más bien la persona. Por eso que el maestro tiene un lugar especial, no clave en la formación del estudiante. Hoy en día ya no es pretexto del maestro para decir no puedo capacitarme. Recuerda, Alex, que el docente peruano en América Latina es uno de los mejores pagados. Ojo que está ingresando en aproximadamente $800 en el primer nivel, ¿no? Y luego sube hasta el nivel 8. O sea, hay 8 niveles en la carrera pública magisterial por las cuales ellos pueden ascender y obviamente mejorar sus remuneraciones. Por lo tanto, no hay excusas. Y más allá de ello, inclusive hay capacitaciones gratuitas. O sea, no hay de ningún ángulo excusa para que el maestro no se capacite, ¿no? Y pueda comprender qué es lo que te exige la sociedad para ajustar estos currículos que son de las escuelas, ¿no? Y podemos ir mejorando y no esperar necesariamente a que el Estado tenga que moverse. Ya hemos dicho que efectivamente está desactualizado este currículo nacional, pero eso no quita que nosotros podamos ir desde la escuela pública y privada con iniciativas propias, institucionales, ir mejorando esas exigencias, ¿no? Muy importante, ¿no? Y saber de cierta manera tener a la IA, a la inteligencia artificial, como un aliado y no como una herramienta de solo cortar, copiar y pegar, ¿no? Que utilizan quizás en algunos casos algunos estudiantes, ¿no? Ya no llevar la tarea a casa sería importante, quizás solo generar un debate a través de lo que uno puede encontrar en las redes, las diferentes teorías. Es correcto, es correcto. O sea, lo que tenemos que cambiar ahora son las estrategias, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias voy a utilizar? ¿Qué técnica voy a utilizar? En el mundo educativo es clave que el maestro maneje la didáctica. Si no tiene clara la didáctica, tenemos un problema. Termina enseñando matemáticas por las matemáticas y no entiende que las matemáticas se trabaja, ¿no? Sobre una técnica, la cual trabaja o decanta sobre una estrategia para que desarrolle habilidades y competencias en el estudiante y lo más importante, pueda aplicarlo para resolver problemas de la vida, ¿no? Que es lo más importante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Gracias, gracias Ale por la invitación, un gusto.